Tenemos el siguiente triángulo y vamos a aplicar su propiedad triangular, que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Vamos a hallar el ángulo W. Debemos de tener en cuenta que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados. Eso nos dice la propiedad. ¿Qué debemos de hacer? Primero vamos a reemplazar el valor de cada ángulo. La medida del ángulo A sería 60 grados, más la medida del ángulo B vendría a ser W, que no la tenemos, y la medida del ángulo C vendría a ser 40 grados. Esto nos tiene que dar 180 grados. ¿Qué realizamos primero entonces para hallar el valor de W? Vamos a sumar los datos que tenemos. 60 más 40 nos da 100 grados más W igual a 180 grados. ¿Qué realizamos aquí? Vamos a tomar el 100 y lo vamos a llevar al otro lado de la igualdad con su operación opuesta. Si está positivo, en este caso lo voy a enviar negativo y nos quedaría W va a ser igual a 180 menos 100 grados. Por lo tanto, obtenemos que el ángulo W es igual a 80 grados. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos entonces el valor de dos ángulos y vamos a hallar el ángulo Z. Vamos también a nombrar lo que son los vértices de ese triángulo para conservar un orden. W, X y Y. Tenemos que la propiedad nos dice que la medida del ángulo W más la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y nos tiene que dar igual a 180 grados. Empiezo a reemplazar los datos para hallar el valor de Z. Iniciamos con W es igual a 18 grados más el valor de X es igual a 62 grados más el valor de Y, la medida del ángulo Y sería igual a Z porque no la tenemos y es la que vamos a hallar. La suma de esos tres ángulos por propiedad triangular nos tiene que dar 180 grados. Iniciamos a sumar los ángulos que tenemos. Entonces tenemos 62 más 18 nos da 2 y 8, 10, llevo una. 6 y 1, 7, la que llevo 8, 80 grados, más el valor de Z igual a 180 grados. ¿Qué realizo aquí? Un despeje. Voy a enviar el 80 al otro lado de la igualdad. Como está positivo, lo paso en negativo e inicio. Z vendría a ser igual a 180 grados menos 80 grados. Teniendo así el resultado que Z es o tiene el valor de 100 grados. Así concluimos que Z tiene una medida en su ángulo de 100 grados. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejercicio tenemos los datos a continuación. Tenemos los vértices OPQ en los cuales tenemos el ángulo P de 120 grados. Nos piden hallar el ángulo O, que es el que nos hace falta. Entonces iniciamos a hallar su valor. ¿Cómo hacemos? Tenemos lo que es un ángulo externo. El ángulo externo y el ángulo interno también debemos de hallarlo para poder hallar esta incógnita que nos están pidiendo. ¿Qué debemos de desarrollar? Primero, hallar el ángulo externo. Aquí formamos un ángulo llano. Recordemos que un ángulo llano es igual a 180 grados. A estos 180 grados le voy a restar el ángulo externo que nos dan en los datos y hacemos la operación. 180 menos 130 obtenemos 50 grados y así de este modo obtenemos el ángulo Q, que sería igual a 50 grados. Teniendo ya dos de sus ángulos, vamos a hallar el tercer ángulo por propiedad, que nos dice la medida del ángulo O más la medida del ángulo P más la medida del ángulo Q vendría a ser igual a 180 grados. Reemplazo los datos. El valor de O no lo tenemos, entonces escribo O más el valor del ángulo P sería 120 grados más el ángulo Q, que sería igual a
50 grados, nos tiene que dar esa sumatoria 180 grados. Tengo lo siguiente, sumo los datos que tengo, entonces el valor de O sería igual más 120 más 50 sería 170 grados, igual nos tiene que dar 180 grados. Para hallar el valor de O lo que tengo que hacer es enviar al otro lado de la igualdad 170 grados y despejar, o de esta forma obtener el valor de O. Tengo 180 grados menos 170 grados y así obtengo el valor de O. 180 menos 170, 10 grados. Por lo tanto, concluimos que el valor de O va a ser igual a 10 grados. Vamos al último ejemplo. Para finalizar con este último ejemplo vamos a analizar lo siguiente. Tenemos los vértices del siguiente triángulo, es EFG. Bien, tenemos un ángulo interno que es de 15 grados. Tenemos que hallar el ángulo interno, la medida del ángulo E no lo tenemos y la medida del ángulo F teniendo en cuenta su ángulo externo. Recordemos que aquí formamos un ángulo llano de 180 grados. Para hallar entonces el ángulo interno lo que hago es tomar los 180 grados y restarle 60 grados del ángulo externo para obtener el ángulo interno. Continuamos y hacemos la operación. 180 menos 60 nos da 120 grados. Aquí obtenemos entonces el total del valor de la medida de F, que sería igual a 120 grados. Nos falta hallar la medida del ángulo E. Para esto realizamos el siguiente procedimiento. Medida del ángulo E más la medida del ángulo F más la medida del ángulo G vendría a ser igual a 180 grados. Recordemos que eso es por propiedad. La suma de los tres es igual a 180 grados. La medida del ángulo E, como no la tengo, escribo E más la medida del ángulo F vendría a ser igual a 120 grados más la medida del ángulo G, que vendría a ser igual a 15 grados. Esto sumo los valores a continuación. 120 más 15, 135 grados. Esto en la igualdad nos da igual a 180. ¿Qué tengo que hacer aquí? El valor de 135 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad para hallar el valor de E. Entonces E sería igual a 180 grados menos 135 grados. Aquí al finalizar obtenemos el valor de la medida del ángulo E. 10 menos 5, 5, 8 menos 4, 4. Aquí entonces al finalizar obtenemos que la medida del ángulo E va a ser igual a 45 grados.